Muy buenas noches, amigas y amigos. Qué bueno poder reencontrarnos en este esfuerzo de comunicación que hacemos con el interés de llevarles a ustedes las principales informaciones, el comentario acucioso en perspectiva acerca de los temas que dan vida a la noticia en Cielos Dominicanos y en el resto del mundo. Esto es A Tiempo con Freddy Medrano y damos como siempre gracias al Creador, que es la plataforma fundamental de nuestras vidas y de ustedes también. Hoy es domingo 14 de mayo, estamos prácticamente en el ombligo del mes, mayo, que es el mes de las madres. Bueno, muchísimas informaciones. Mañana el presidente Danilo Medina ha convocado a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, presidente que tiene la responsabilidad, según la Constitución de la República y según la Ley 138-11, de presidir dicho consejo. Pues ha hecho un llamado que, a decir de muchos, ha llegado un momento, en un tiempo muy oportuno, a propósito de que debe conocerse a 9 integrantes, 5 del Tribunal Superior Electoral y 4 de la Suprema Corte de Justicia, que por razones de edad ya no pueden continuar en sus cargos, incluyendo la vicepresidencia de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que el Castaño Guzmán, que era vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, pues está dirigiendo la Junta Central Electoral. Ese cargo también está desocupado. Y bueno, a partir de la Constitución promulgada el 26 de enero de 2010, recuerden ustedes que se rediseñó, y por eso la Ley 138, se rediseñó todo lo que tiene que ver con esta ley de Consejo Nacional de la Magistratura, porque se incorporaron otros elementos como son las llamadas altas cortes, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, ambos que en ese momento, a partir de la ley, pues conoció el Consejo de la Magistratura sus reglamentos de funcionamiento y todo lo que tiene que ver con el tramo administrativo. Los integrantes de este consejo, presidente de la República, evidentemente, que es quien preside, presidente del Senado de la República, presidente de la Cámara de Diputados, un senador o senadora diferente al del partido del presidente de la Cámara de Senadores, y lo mismo aplica para la Cámara de Diputados. Se incluyó también en esta Constitución de 2010 al Procurador General de la República, y hay un integrante que es un miembro de la Suprema Corte de Justicia, en este caso puede ser el secretario o cualquiera que designe el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Hay grandes expectativas, sin embargo hay que destacar que mañana no se va a comenzar un proceso de evaluación o de cogitación de los aspirantes a los cargos, tanto al Tribunal Superior Electoral como a la Suprema Corte de Justicia. Mañana se va a conocer el tema de la metodología. Es una reunión que está pautada para las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, y como es una primera reunión, es la primera que preside el presidente Medina luego de haber asumido la responsabilidad de la cosa pública del erario en 16 de agosto de 2012, pues tiene como componente inicial trabajar lo que es el cronograma de acción acerca de los aspirantes, que tienen dos modalidades, en este caso, que fueron las mismas que se hicieron cuando hubo las evaluaciones pasadas, tanto para la Suprema Corte como para el actual Tribunal Electoral y el mismo Tribunal Constitucional. Es por motus propio presentar su hoja de vida, ¿verdad? Y entonces también instituciones que puedan recomendar a personas que tengan un alto crédito moral y sobriedad, sobre todo para poder ocupar estos cargos. Evidentemente comienzan a batirse los temas de si deben ser o no políticos. Aquí en la República Dominicana uno a veces no sabe distinguir cuando alguien es político o no. A veces lo que puede diferenciar a alguien si es político es su militancia, porque hay muchos políticos pasivos pero siguen siendo políticos. Lo cierto es que ante la situación que está viviendo la justicia en la República Dominicana, este Consejo Nacional de la Magistratura y el presidente Medina está llamado a una escogitación de hombres probos, de hombres correctos, de gente que
pues vaya a la justicia a levantar un poco la imagen ya deteriorada que se ha ganado la justicia en la República Dominicana, en todos los órdenes, desde la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales que han sido, si se quiere, muy sacudidos por diferentes corrientes de opinión pública. Entonces, a partir de esta escogitación deberá conocerse un proceso de los que queden electos, de acompañarse de asesores, de gente que maneje un poquito el tema de desarrollo organizacional, de gente que maneje un poquito el tema de administración y de proceso en estas cortes, a los fines de que se haga más eficiente el ya poco reducido presupuesto que reciben, pero que la población sienta algún nivel de confianza, que algo que no teníamos en las diferentes encuestas o estudios serios en la República Dominicana, como era el asunto de la credibilidad de la justicia, estaba siempre en unos niveles muy altos, al igual que el tema de la iglesia. Ahora resulta y viene al caso que mucha gente pues duda de las acciones de la justicia en la República Dominicana. ¿Esto debido a qué? Bueno, a los demanes que nosotros hemos visto en los últimos días, que no recae sobre decisiones que a nivel informativo hemos visto en el caso de Aguilda, en el caso de la magistrada Cristo, que una de ellas nada más y nada menos admitió haber recibido dinero de un señor que se había lambido, como dicen en el barrio, como dicen en los campos, a 8, hombre que había asesinado a 8. Y eso fue admitido. Y había una componenda, fíjese usted, entre esta magistrada y el presidente del Consejo de Justicia, que es el órgano, si se quiere, operativo que debe regir con el tema de la probidad y cómo deben conocerse incluso los casos a nivel de justicia. Entonces hace falta un gran levantamiento. Este es el reto para el presidente Danilo Medina. Creo que esto se va a hacer con calma, pero con prisa, aunque las elecciones pasadas tuvimos prácticamente un año, de marzo a diciembre, se tomó la elección pasada de las Cortes aquí en la República Dominicana. Miren, hablando del tema de justicia, hubo una situación en la Procuraduría General de la República que a mí me llamó poderosamente la atención esta semana, y fue un grupo de jóvenes que se presentaron en la Procuraduría General de la República para exigir que se condene a los corruptos y que se condenen los hechos de impunidad y corrupción que han estado pues acadeciendo en la República Dominicana en esta ola tan alta semanalmente de hechos realmente vergonzantes. Yo pienso que como se hace democracia, y como decía Churchill, la democracia es el menos malo de los instrumentos que tienen los pueblos, pero como se hace democracia es usted utilizando herramientas legítimas que le permitan a usted pues gozar el respeto de la gente. Este grupo de jóvenes violentó todo tipo de procedimiento y de proceso en la Procuraduría. Entraron incluso con otra versión a la Procuraduría. Tienen un hecho legítimo, pero fíjese usted cómo lo que debe ser algo legítimo se convierte en un absurdo, en una barrabasada. Llegaron señores al antedespacho del procurador, y los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de llegar hasta el despacho de la Procuraduría, sabemos lo frágil que es eso. ¿Usted se imagina lo que pudo haber ocurrido ante una situación como esta? En el antedespacho del procurador se quitaron las camisetas, llevaban camisetas debajo. Entonces, así no se puede. Los grupos legítimos que le dan fortaleza a la democracia y que se reúnen con el interés de luchar socialmente por diferentes temas que afectan a los pueblos, tienen que hacerlo de frente. Y yo he condenado aquí que la gente que protesta en la UAS y que protesta en las calles encapuchado, para mí no goza ningún respeto. Pero ¿cómo puede gozar un respeto una gente que se pone una capucha y que usa unos pertrechos para que nadie se dé cuenta que está protestando? Usted tiene que ir de frente. Entonces esos jóvenes que posiblemente fueron con una intención de que se le escuche legítimamente, perdieron todo crédito, y nosotros condenamos ese hecho por lo que pudo haber ocurrido. Hay una tragedia mayor. Estaban hablando de que había gente incluso ahí con armas y todo esto, porque más que una protesta, lo que aprovecharon el escenario para hacer un escándalo. Y yo pienso que de manera legítima no se puede aprovechar estos escenarios que de manera muy decisiva gente responsable están clamando con un accionar de justicia para desacreditar los mismos procesos.
Eso yo pienso que es algo que no tiene razón de ser. Entonces, aquí hay muchísimas cosas que a veces a un edificio le ponen pintura cuando lo que se necesita es reconstruir la pared o hacer un estudio de factibilidad si el edificio puede permanecer de pie. Y me refiero, pasando a otro tema, a otra situación muy comentada en esta semana. Miren, señores, el ITEVIS, que es nada más y nada menos que el impuesto que usted paga de transferencia de bienes y servicios por cada una de las acciones que usted emprende ante la renta, pues era un componente primordial y ha sido un componente primordial en el asunto de las telecomunicaciones. En el año 2012 se suponía que los servicios de telecable se iban a quedar con un 16% y que no se le iba a poner el ISC, que es el impuesto sobre el consumo, que ya tienen las telecomunicaciones. Entonces, miren, en términos de telefonía, de internet y de servicios de cable, ya el usuario no aguanta más. Aquí se eliminó lo que era usted tener en su casa una televisión en la cocina o en la sala con una antenita, que los canales nacionales usted lo veía ahí sin ningún problema. Ya usted tiene necesariamente que irse al mercado y tener un servicio de cable. Es decir, el que no tiene la posibilidad de tener un cable se ve obligado a tener el cable. Otra cosa es que usted compre un paquete VIP que usted quiera tener ahí lo último de los muñequitos, todo tipo de deportes y cuestiones, gente que tienen 2.500 canales. ¿Para qué? Para no verlo, pero lo tienen. Pero otra cosa es que el humilde, que el pobre, que el que tiene recursos escasos o muy escasos, tenga que ir a servirse con un servicio de cable y además de eso, que se esté hablando de un impuesto. Entonces, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, que a propósito, hay muchísimas cosas que están ocurriendo y hay muchísimos funcionarios que no están tocando la armónica que el propio Danilo dijo cuando asumió el poder, de que era como una orquesta y de que le iba a entregar partitura a los funcionarios. Yo no entiendo que un funcionario que no esté dando lectura a la partitura que se le ha puesto para su accionario, ¿por qué tiene que estar en el cargo? No, pero si no quiere estar en el cargo, pues que renuncie. Pero es una potestad que corresponde al presidente. Pero señores, un legislador del Partido de la Liberación Dominicana, ante los hechos que están ocurriendo en República Dominicana, se atreven esta semana, que por cierto es amigo mío, Elías Cerulla, se atreven esta semana a hablar de un proyecto para cargar más el tema de las ya cargadas telecomunicaciones, que tienen el 18 de ITEVI, que tienen el 10 sobre el consumo, ¿entiende? Y que tienen un 2 sobre el desarrollo de las telecomunicaciones, de esas cosas que se inventan en la República Dominicana. Cuando en el 2012 teníamos una agenda pendiente de que las telecomunicaciones tenían que ser grabadas sin ese impuesto al consumo que es un 10 y en vez del 18 un 16. Entonces, así las cosas no pueden caminar. Y las instituciones que tienen que ver con el tema de prestarle atención a los temas de corrupción, tienen que prestarle atención. Ahí habló la directora de Proconsumidor en esta semana de que está cerrando una gran cantidad no de estaciones de combustible, sino de los servidores del combustible, porque hay algunos que, pues, usted pide 500 pesos de gasolina, le echan 450 pesos. Entonces, el discurso de los verdes también tiene que ser un discurso generalizado. Tiene que ser un discurso generalizado y tiene que tomar todas las acciones de corrupción privada. Pero ahí en la John F. Kennedy, la Agencia Bella y creo que otro edificio que está ahí, señores, la pared de su establecimiento llega hasta la carretera, hasta la vía pública. Y todavía aquí no hay una entidad, ni Obras Públicas, ni el ayuntamiento, que puede enfrentar esa situación. Y los usuarios de la acera tienen que tirarse a la calle. Y cualquier construcción de un edificio para una calle y usted no ve nada, que ocurre nada. Entonces, yo pienso que hay unos FAOs que ha estado aparando, como dicen en la comunidad, el gobierno, que no tiene que ver con el gobierno, porque Danilo ha hecho un trabajo gendármico, hercúleo, escucha bien, oye bien, Carlos, ha hecho un trabajo hercúleo al frente de la administración pública.
Y el tema de la educación, oiga bien, el tema de la educación, el tema de la visita sorpresa, no, Danilo no ha parado de trabajar ante todas las oleadas de crítica y de situaciones, que es verdad que los gobiernos están para recibir crítica y tienen que mejorar, hay muchas cosas que tienen que mejorar, pero él no ha parado. Ahora, ¿dónde están sonando los ruidos? Bueno, un ruido en la policía, con un caso ahí en Moca, ocurrió el jueves de la semana pasada, y este lunes la prensa detrás de alguien que diera información, nadie salió a dar una información. ¿Y eso es culpa directamente del presidente? No, no. Es una responsabilidad del director de la Policía Nacional. Es una responsabilidad de él y del ministro de Interior y Policía. Entonces, hay una serie de instituciones aquí que tienen que hacer su trabajo. Ahí tenemos el caso de Andino Peña. Es verdad que fue una entrevista que fue sin los documentos, y aquí también un poco el periodismo de investigación se presta a crear una serie de emboscadas. Bueno, él mismo en la entrevista lo dice, pero usted me ha invitado aquí, no me dijo que era para un tema de desarrollo empresarial, no me dio oportunidad de buscar papeles, de buscar nada. O se van a quedar esperando la entrevista, pues no es verdad que una gente que haya sido sometido a una situación como esa le va a dedicar a dar una segunda entrevista. Ahora ella como periodista hizo su trabajo. Pero ¿a qué yo me refiero? Bueno, pero él dice que él está dispuesto a que le llamen por las cosas que se ventilaron en esa entrevista. ¿Y por qué la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, ante esa declaración pública del propio Andino, no ha llamado a Andino? Que es verdad que es la Cámara de Cuentas que tiene que prestarle atención a este tema de las declaraciones juradas, porque ni siquiera el Departamento de Fiscalización de la Cámara de Cuentas fiscaliza nada. Entonces, ojalá que en la República Dominicana todos estos temas que se han acumulado y todos estos FAO innecesarios que ha estado recibiendo el gobierno, y reitero, un hombre con una característica hercúlea, gendármicas, un hombre incólume, un hombre con el primer activista que ha llegado a la República Dominicana a presidir el gobierno, Danilo Medina, el primer activista. Entonces, creo que mucha gente le está afectando y son mucha gente que él le ha entregado una partitura y están tocando otra, pero es responsabilidad del mandatario. Tengo que irme a las principales informaciones que han dado vida a la noticia hasta este minuto. Sometimiento judicial del coronel Nelson Valenzuela y de todos los integrantes que violentaron los derechos fundamentales de Juan Comprés durante y después de su apresamiento ilegal. Mientras el pueblo dominicano clama justicia y cárcel para los corruptos, a quien se encarcela es a las personas que están clamando justicia. El juez de la Oficina de Servicio Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Moca, Anderson Cuevas, ordenó la libertad pura y simple del dirigente comunitario Juan Comprés, Guanchi, el cual fue apresado la semana pasada, supuestamente en posesión de drogas y golpeado posteriormente por agentes policiales. Por lo que nosotros denunciamos que se está violentando la ley 1896, que es parte de la ley de seguridad social, y que el tema será retomado en la Organización Internacional del Trabajo, porque hasta ahora no ha habido solución al problema. La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos hizo un llamado al ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, para que convoque el Comité Nacional de Salarios. El presidente de la entidad, Jacobo Ramos, dice que esta vez sería para buscar una salida a la situación de más de 1 millón de trabajadores de los sectores agrícolas, portuarios y de la construcción que no cuentan con seguro de salud. La economía dominicana creció 5.2% en el trimestre enero-marzo del 2017, informó el lunes el Banco Central al presentar resultados preliminares de la economía dominicana para este periodo. Este comportamiento de enero a marzo de 2017 estuvo explicado principalmente por la evolución positiva en términos de valor agregado real de las actividades de intermediación financiera, 8.5, agropecuaria 7.5, la construcción 7.2, hotel, bares y restaurantes 6.6%, manufactura local 5.1% y el comercio con 5%, citó el informe. Pero la seguridad ciudadana no solamente incluye dotaciones policiales, también incluye que el gobierno elabore y ejecute políticas
que sean vinculantes a los sectores. Organizaciones comunitarias del sector Capotillo del Distrito Nacional realizaron una marcha por las calles de esa populosa barriada en demanda de varias obras sociales y en apoyo al movimiento verde que viene desarrollando manifestaciones en contra de la impunidad y el cese de la corrupción. El pago, señores, de la subvención de los hospitales de la región sur, eso es penoso. La coordinadora de gremios de salud denunció que los hospitales de la región sur del país se encuentran sumidos en estado de calamidad debido a que, según indica, el retraso de pago de las subvenciones. En Nueva York, Rudy Quesada, un dominicano de 54 años, condenado en 1993 por un asesinato que nunca cometió, recibirá una compensación de $4.5 millones por los 24 años que estuvo en la cárcel, luego de que la ciudad y el estado llegaran a un acuerdo con su abogado para zanjar una demanda millonaria del ex recluso. El Consejo del Poder Judicial suspendió al juez presidente del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, Rafael Pacheco, a quien estaban investigando por razones aún no especificadas. El alto organismo del sistema judicial dominicano, que preside el magistrado Mariano Germán Mejía, decidió enviar al caso para que sea procesado en un juicio disciplinario por alegadamente cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver un reportaje que tenemos a propósito de lo que hablábamos en el primer bloque, la convocatoria mañana de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, la primera convocatoria pues hecha por quien la preside, el presidente Danilo Medina. Ha hablado Flavio Darío Espinal, que es el consultor jurídico, ha dicho que el compromiso del presidente Medina es de que sea un proceso transparente, idóneo y que vaya de acuerdo a los cánones establecidos en la ley pues orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver este reportaje. Entrevistado en el programa Esta Mañana en Vivo, que se transmite por esta televisora, Telefuturo Canal 23, el funcionario dijo que el Poder Ejecutivo se siente comprometido con la elección de jueces idóneos. Que la sociedad valore positivamente este proceso, tomando en cuenta factores como la calidad profesional, la trayectoria, la idoneidad de cada persona para el puesto a ocupar. Y esperemos que las decisiones salgan por consenso. Ojalá que haya una decisión colectiva, pero de consenso. Sin embargo, los órganos colegiados, en último término, toman decisiones por mayoría. Democracia. De manera democrática, y esa es la manera como se toma en el Consejo. Flavio Darío Espinal recordó que constitucionalmente corresponde al Consejo Nacional de Magistratura la elección de las altas cortes, no a otros organismos. Obviamente, sus decisiones tienen que estar rodeadas de la mayor transparencia, la mayor objetividad y demás, pero la política es intrínseca al quehacer del Estado y a las decisiones del Estado. Lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Los miembros de la Suprema Corte y los miembros de todos los tribunales federales lo designa el presidente de Estados Unidos y confirmado por el Senado. Dos órganos políticos, pero son los órganos que tienen la legitimidad para hacerlo. No es otro órgano, no es una universidad. No es... Bueno, tenemos en ese mismo orden una opinión del senador Manuel Guichardo, la provincia de Valverde, quien ha dicho que la oposición, pues ha invalidado a la oposición para, pues, con relación a querer invalidar el proceso que se llevará a cabo para la escogitación de los nuevos miembros, tanto del Tribunal Superior Electoral como de la Suprema Corte de Justicia. Por la provincia de Valverde, defendió el rol que desempeña el Consejo Nacional de la Magistratura en la elección de las altas cortes, al tiempo que aseguró que la oposición quiere amañar su próxima convocatoria. En democracia no siempre se hace la unanimidad, es imposible, pero se está haciendo el trabajo sujeto a la ley. El criterio de la existencia de la minoría, cuando no ha podido conseguir el favor popular del pueblo, quiere que le asuman cuotas que no se han ganado con el voto. Eso es correcto. Ellos no se han ganado la mayoría en nada.
porque el voto no la ha favorecido. Entonces la quieren exigir a través de la publicidad o a través de la presión. Así no es. De su lado, el senador del PRM, quien además es delegado por la oposición ante el Consejo Nacional de la Magistratura, José Ignacio Paliza, explicó que lo que se quiere es mayor transparencia en la elección de los nuevos jueces de las altas cortes. Nosotros vamos a solicitar que el proceso sea lo más público posible, entiéndase inclusive lo más televisado posible, que no solamente el proceso de selección o entrevista de los postulantes sea de frente a las cámaras, sino que también las evaluaciones o la votación de cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura sobre esos jueces también se haga de manera pública. El Consejo Nacional de la Magistratura está conformado por el presidente de la República, el Procurador General, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia y de la Cámara de Diputados y del Senado, así como 2 legisladores opositores y un juez de la Suprema electo por sus pares. Bueno, tenemos otra información y es que el Foro Permanente de Partidos Políticos pidió este lunes, en esta semana, mejor dicho, la eliminación del voto preferencial por considerar que genera corrupción, divide las organizaciones políticas y permite que muchos narcotraficantes pues permeen el sistema de elección en la República Dominicana. Tenemos un reportaje a propósito de esta noticia. Para los partidos de oposición que integran este foro, el voto preferencial debe ser suprimido en el proyecto de ley electoral que actualmente cursa en el Congreso. Aseguran este mecanismo eleccionario ha dado entrada a candidatos que utilizan recursos provenientes del narcotráfico, genera corrupción y corroe las bases de los partidos. Un sistema electoral donde la posibilidad de ganar es proporcional al dinero que tú tengas. ¿Cuánto tengo? Tanta posibilidad. Es obvio que el dinero fácil, el dinero mal habido, siempre se va a imponer. Aquí hay diputados que gastaron 100 millones de pesos y en 20 años con el salario no lo acumulan. De la oposición. Advierten que el voto preferencial tampoco debe extenderse a nivel municipal porque, según entienden, sería imposible para la Junta computar los votos y tendría que hacer una boleta con cerca de 2.000 candidatos a regidurías. El foro, tras presentar su propuesta, criticó la del PRM que busca se establezca el voto obligatorio. La imposición obligatoria es inconstitucional, porque la Constitución lo establece como un deber y un derecho, no como una obligación. Bueno, en esta semana el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado de la República, doctor Reinaldo Pared Pérez, se ha referido a un debate que inició a principios de semana sobre la permanencia de la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, Yomaira, y ha dicho Reinaldo que el comité político pues ha tomado una decisión acerca de este tema y que esa decisión pues se hará respetar. Hay un debate porque algunos legisladores han estado activando para que continúe Lucía al frente de la Cámara de Diputados, que ha hecho un excelente trabajo, y otros han estado activando para que se cumpla lo establecido por el comité político, que sería un año Yomaira, vendría Rubén Maldonado, Radamés Camacho y Demóstenes Martínez cerraría entonces el 4º año. Vamos a ver pues un reportaje que tenemos a propósito de esta información. El diputado Radamés Camacho recordó que existe un pacto que indica que la actual presidencia de la Cámara de Diputados concluye el próximo 16 de agosto y que de romperse el acuerdo fijaría su posición en el comité político del PLD del cual es miembro. La gente analiza mucho, es una decisión que nada más le toca al comité político y ya el comité político tomó la decisión de un año en un año. También el diputado Demóstenes Martínez, al referirse a la continuidad de Lucía Medina como presidenta de la Cámara de Diputados, apeló a que se respeten los acuerdos dentro del PLD para preservar la unidad de ese partido. Sin embargo, su colega Mercedes Rodríguez opinó lo contrario. Todo este apoyo que le brindamos ahora a la presidenta Lucía Medina, cuando venga Rubén Maldonado el 16 de agosto, en unos 3 meses y algo, ya todos también nos sumaremos a ese respaldo. Como se le ha dado a todos los que han pasado por la Cámara de Diputados más de un año, pues también hay derecho para que nosotras las mujeres también vayamos por lo que es la paridad del derecho, también a ser elegida y elegir, y que no siempre eso no discrimine por ser mujer. En tanto que Lucía Medina no descartó su continuidad en la presidencia de la Cámara Baja, debido a que, según ella,
El comité político del Partido Morado será quien lo decidirá. Yo digo, Lucía Medina dice que ese es un tema del comité político, por tanto no es un tema que deba conocerse aquí. Se recuerda que este miércoles el presidente del Senado expresó que no cree que la presidenta de la Cámara de Diputados pretenda reelegirse en esa posición, a menos que el comité político así lo determine. Bueno, tengo que irme a las internacionales y retornamos entonces con lo que dijo Hipólito Mejía acerca de sus pretensiones de la ñoña. Analistas políticos creen que la destitución del presidente estadounidense Donald Trump es una posibilidad real que se vio reforzada por la decisión de despedir al director del FBI en medio de una investigación sobre la posible injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los manifestantes de la oposición arrestados por atacar una base militar enfrentarán a la justicia militar y aseguró que nada lo detendrá para instaurar una asamblea constituyente. Mientras que en Río de Janeiro, la publicista brasileña Mónica Maura, responsable con su marido de varias campañas electorales en América Latina, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pagó $11 millones en metálico no declarados para la campaña de la reelección de Hugo Chávez en el 2012. Al menos 17 personas murieron este viernes en una enorme explosión en la inestable provincia de Baluchistán, en Pakistán, informaron la agencia AFP, la policía y testigos. El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai, que incluye a Kia Motors, anuncia que retirará 240,000 vehículos tras una orden del Ministerio de Transporte por defectos de seguridad. Estas empresas han aceptado la orden administrativa, agregando que no se han reportado lesiones ni accidentes. Bueno, seguimos con más en A Tiempo. La litis que sostiene el expresidente Hipólito Mejía y el senador por Peravia Wilton Guerrero, a pesar de la situación, consiguieron condenar en que agentes policiales pues colocaran drogas en el vehículo del peregrino de Moca, Juan Comprés. Vamos a ver esta historia. El expresidente Hipólito Mejía condenó la forma de actuar de las autoridades contra miembros del Movimiento Verde, que demanda el fin de la impunidad y aplicación de justicia a los corruptos. Mejía, al ser cuestionado sobre el apresamiento del dirigente Juan Comprés, dijo que el mecanismo de colocar drogas pertenece a una época ya superada. Bueno, eso yo no puedo compartir ese comportamiento. Eso es una falta de respeto a una institución, a un grupo, y además eso no son métodos para emplearlo en esta época. Mientras que el senador por Peravia, Wilton Guerrero, demandó de la Procuraduría una investigación para determinar quién o quiénes estarían detrás del destituido comandante de Moca, Nelson Valenzuela. La Procuraduría General de la República debe investigar cuáles civiles están detrás del coronel Valenzuela para ponerle droga al peregrino. Y sería una práctica inaceptable en este país. En otro orden, el expresidente Hipólito Mejía aseguró que tienen pocas posibilidades de éxito las nuevas generaciones políticas para desplazar su liderazgo y al doctor Leonel Fernández. ¿Usted cree que aquí no hay liderazgo como para poder desplazarlo a ustedes? No es tan para sencillo. Desplazarlo a ustedes. No es tan sencillo. Eso puede mucho tiempo. Por eso es la posibilidad de que usted pudiera retornar al poder en el 2020. De eso no tengo la menor duda. Hipólito Mejía habló en la Suprema Corte de Justicia que se reservó para el 14 de junio el fallo sobre el recurso de casación sometido por el exmandatario en contra de la decisión que declaró sin objeto la demanda que interpuso por difamación e injuria en contra del senador Wilton Guerrero.
Bueno, en tanto que Luis Abinader restó importancia a las declaraciones emitidas por Hipólito Mejía de que es difícil, o que ha sido difícil que en el país surjan liderazgos que puedan sustituirlo a él y a Leonel Fernández, que a propósito en estas declaraciones, don Hipólito ahí practicó algo que el PLD siempre ha hecho, que de escoger sus adversarios. Él desde ya escogió a Leonel Fernández. Vamos a ver esta declaración de Luis Abinader. No, pero Hipólito es una gente que le ha dado siempre y que ha sido una persona que le ha dado apertura a la juventud. Esas son cosas de decir. Hipólito, tenemos una gran amistad y seguiremos así. Bueno, ahí están las declaraciones de Luis Abinader, que a propósito, señores, fíjense ustedes cómo van caminando las cosas de cara al 20. Aquí hay gente que no entiende que ya se está en campaña. Es decir, en el PRM, desde que pasaron las elecciones de 2012, 2012 no, las elecciones digamos que recientes, iniciaron la campaña electoral. ¿Por qué Hipólito sigue diciendo esto? Bueno, porque Hipólito no ha conectado con una nueva generación, que justamente ese comportamiento es que esa nueva generación critica. Entonces, aquí en República Dominicana usted no puede pretender que por un asunto de ángel o de carisma, porque sí tiene mucho carisma, Hipólito tiene mucho carisma, se puede gobernar un país, señores. Un país se gobierna con gerencia y se gobierna con una cabeza bien amueblada, y la experiencia del año 2000-2004 no fue la mejor. Aquí se hizo un ensayo funesto, y hay que recordarle a las nuevas generaciones que mucha gente tenía que salir a buscar una libra de azúcar en un taxi, tenía que salir se echaba al hombro un tanque de gas, a ver dónde le vendían 2 o 3 galones de gas, porque el gas había que racionarlo. O sea, hubo una situación bien difícil aquí. Intentó Hipólito incluso reelegirse. Hoy el dólar, señores, jamás nunca ha visto 56, dicen los muchachos aquí. Óigame, 60, aquí se llegó a cotizar 60 por $1 en dólar. Es verdad que vino el descalabro de los bancos y que hubo una situación, pero yo le voy a decir algo aquí. Pero la gente que quebraron el Baninter están por ahí con todo su dinero. Uno de los principales dealers del país, oigan bien lo que le estoy diciendo, uno de los principales dealers del país lo encabeza el que era el dueño de ese emporio y construyendo torres. Aquí hay una plaza muy famosa en la Lincoln, ahí, no recuerdo la calle, de factura de ese señor también. Entonces, bueno, es difícil, es lamentable. Pero lo más lamentable es que en el PRM ya sabemos desde ya cuáles van a ser los 2 precandidatos, el señor Hipólito Mejía y el señor Luis Abinader. Bueno, hablábamos al principio que cómo se manejan los grupos, digamos, en términos de cómo se van nucleando para buscar reivindicaciones. En medio de la euforia de los grupos estudiantiles, la Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo tomó juramento la nueva directiva de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Esa es la FE. Vamos a ver el reportaje. Con el desfile de los grupos estudiantiles que unieron sus fuerzas para lograr un cambio en la Federación de Estudiantes Dominicanos, fue iniciado el acto de juramentación. La llegada de los movimientos será supervisada por un amplio dispositivo de seguridad interna de la UAS. Pasadas las 11 de la mañana, los 3 miembros de la Comisión Electoral y el Comité Saliente se posicionaron para iniciar la ceremonia. Pero el gran ausente fue el presidente saliente de la FED, Ambioris Rosario. Buscar lo mejor para nuestra universidad. No nos constituyamos en dirigentes peleadores sin causa. Finalmente, Jimmy Zapata por el FES, FEFLAS y el FELABEL
fue juramentado como el nuevo presidente de la FED junto a los demás miembros del nuevo comité. Para el rector de la UAS, Iván Grullón, este acto constituye un hecho histórico y descartó la denuncia que pesa sobre el nuevo presidente de la federación sea un impedimento para que realice sus funciones. El asunto judicial, eso es de la justicia. Hasta ahora aquí no ha llegado ninguna situación que lo pueda declarar a él su judice, porque no tiene ninguna condena. Al mismo tiempo advirtió a los grupos que encabezaron disturbios este lunes que en coordinación con las nuevas autoridades de la federación se trabajará para identificarlos y expulsarlos de la UAS. Bueno, ahí ustedes pueden ver en la declaración del rector de la Autónoma de Santo Domingo, el doctor Iván Grullón, usted se puede dar cuenta cómo es que la sociedad está caminando, cómo está caminando la sociedad. Se supone que en la UAS debe haber un filtro para la gente que tiene algún nivel de aspiración. Ustedes saben por qué esa declaración es del rector. Señores, este joven está acusado nada más y nada menos que de llevar a Estados Unidos a casi 30 estudiantes que fueron deportados, duraron 3 días en un lugar frío, en una prisión, porque cuando las autoridades de migración de Estados Unidos llamaron al hotel para confirmar la supuesta actividad que esos jóvenes iban a participar, fruto de una coordinación del señor Jimmy, presidente de esa fundación, le dijeron, pero usted no tiene ningún tipo de inscripción aquí. Y se ha dicho que la documentación es falsa, que la carta es falsa, pero además ellos no dieron la cara a este grupo de jóvenes que le han dañado su vida migratoria. Tienen que esperar 5 años para poder ir ante la embajada con un abogado para que se le conozca su caso. Tachado ante la sociedad. Y entonces fíjense ustedes que quien sustituye a un estudiante, que no sé si es estudiante, pero la UAS le permite o le permitió que sea presidente de la FED con otros grupos estudiantiles como Miel y otros grupos que tienen su mecánica a lo interno de la UAS, duró 24 años, tiene 26 años en la UAS metido, y de los 26 años tiene más de una década dirigiendo a los estudiantes de la UAS, y él tiene casi 50 años de edad, Biori Rosario, que no fue a ese acto del señor Jimmy Zapata, que no ha querido dar una declaración acerca de esta situación con los jóvenes que la fundación que él preside y otro joven, creo que de apellido Báez, de manera fraudulenta llevaron a Estados Unidos con carta falsificada a un supuesto evento sin ningún tipo de inscripción y sin hospedaje y sin nada. Esos jóvenes pasaron todo tipo de trabajo y sus familiares preocupados porque ninguno de esos jóvenes, la mayoría, no pudo contactarse con sus familiares. La familia no sabía si habían llegado, si habían sido presos, si el avión, no sabían nada. Entonces sale Iván Grullón a decir que la UAS no tiene injerencia en este proceso, como que si la UAS no fuera vinculante a los procesos que estos jóvenes hacen, porque todas esas fundaciones y todos esos colaterales no subsisten fuera de la UAS, subsisten dentro de la Autónoma de Santo Domingo. Me voy a mi último corte y retorno entonces con la parte complementaria de A Tiempo. No se vaya. Bueno, ya estamos en la postrimería, en la parte concluyente de este espacio A Tiempo, y quiero agradecerle a la legión de gente que en las calles pues nos dan acuse de recibo, si cabe el término, de este programa. Este programa lo hacemos para llegarles a ustedes con todo el cariño, con todo el amor. Recuerden también que hacemos nuestra retransmisión los martes a las 9 de la mañana por este Telefuturo Canal 23. Vamos a ver las económicas y retornamos entonces con la parte final del programa. Las operaciones aéreas se incrementaron en 1.28% en el primer cuatrimestre de 2017 con relación al mismo periodo del año pasado.
con alrededor de 40.000 operaciones registradas en todos los aeropuertos internacionales del país. Según datos suministrados por el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera. La inflación acumulada entre diciembre del 2016 y abril de este año fue de solo 1.11%, según un informe del Banco Central. Según la entidad financiera estatal, el análisis revela que los grupos de mayor incidencia en la inflación de abril fueron alimentos y bebidas no alcohólicas y transporte, los cuales registraron variaciones de 0.64% y 0.62% respectivamente. El Banco Mundial consideró que los agricultores dominicanos podrían protegerse mejor ante los impactos climáticos, como la sequía, exceso de lluvias y vientos, mediante el seguro basado en índices o paramétricos, una herramienta innovadora y muy prometedora para pequeños productores en países en desarrollo. La entidad indica que el seguro tradicional se basa en la indemnización de las pérdidas mediante el campo, después de ocurrido el evento adverso a través de la evaluación del impacto en el rendimiento de la cosecha, mientras que el seguro paramétrico utiliza un índice, por ejemplo, climático para determinar los desembolsos. Ariela Valdés, Noticias 23. Bueno, señores, gracias a todo este equipazo de producción que tenemos acá en Telefuturo Canal 23. Recuerden vernos también por nuestro canal de YouTube y el martes nuestra retransmisión a las 9 de la mañana. Gocen y pásenla bien en lo que resta del domingo. Mañana lunes, que es el primer día laborable de la semana, con mucha fe, con mucho ahínco en sus proyectos y sus propósitos. Buenas noches.